que me alienta lo que estoy escuchando. Pero Ignacio. Yo quisiera solamente añadir que una de las posiciones o de las profesiones que tenemos que dignificar en nuestro país es precisamente la de los investigadores. Hay muchísimos científicos mexicanos, pero muchos científicos mexicanos que no encuentran la manera de desarrollarse en México y se quedan fuera de nuestro país. Hemos perdido una cantidad enorme de talento porque ser investigador o ser científico en este país en general está condenado a ser una persona pues de un nivel socioeconómico muy bajo. Tenemos que incentivar y premiar para que ese talento mexicano trabaje por México. Es curioso ver de repente que en el proyecto no sé qué más importante de cuestiones genómicas hay médicos mexicanos, hay químicos mexicanos, hay investigadores mexicanos, y aquí en México no están. ¿Por qué? Porque no supimos, así como no supimos retener a nuestros inmigrantes, no supimos retener a nuestros científicos. Y yo creo que debemos de también pensar cómo incentivar a la inversión en investigación y científica para que los científicos encuentren cómo desarrollarse en México y que México haga lo que dijo muy bien Juan Pablo, más y más innovación. Muy bien. Bueno, me gustaría brincar a otro tema que a mí en lo particular me apasiona. Hace unos meses fui a dar un curso a la Universidad Hebrea de Israel y entonces, en fin, con toda esta tradición de los kibutzi, pues había que ver qué estaban haciendo los kibutzi, que hace un par de décadas producían naranjas y podían fruta en general y verdura, etcétera. Y ahora lo que me encontré fueron kibutzi que son granjas eléctricas de fotovoltaicos. Y me quedé pensando, bueno, ¿por qué estamos todavía atrapados en México en esa incapacidad de alguna manera de entender que este podría ser uno de los países más limpios desde el punto de vista de la generación de su energía? En Alemania reciben la mitad de la energía solar que recibimos en México y tienen ya un poquito más del 50% de energía limpia. Entonces creo que además del corazón verde y de decir queremos energía limpia porque eso es lo que conviene y las economías sustentables, hay que verles el lado económico. Y el lado económico puede cambiarle el destino a muchas empresas en México. ¿Tienen ustedes algo pensado al respecto? ¿Quieres contestar? Yo sí, si quieres doy pie y luego tú me complementas. México tiene un extraordinario potencial, incluso dentro del Tratado de Libre Comercio para la producción de energías limpias. Si hacemos sinergias tecnológicas, si conectamos la productividad de Norteamérica, tenemos una extraordinaria oportunidad para ser la región más competitiva del mundo. Hay un gran potencial para hacerlo, necesitamos desarrollar el talento en nuestras universidades, pero si lo hacemos en sinergia del Tratado de Libre Comercio, lo haremos mucho más rápido y mucho más fácil. Nos falta cultura empresarial en ese sentido, porque vemos como el empresario medio lo ve eso como alejado, y tímidamente hemos venido evolucionando, pero todavía falta como la masificación. Las redes de gas que hemos tendido por todo el país, pues falta que lleguen a la pequeña y mediana industria y eso generará competitividad, pero después las redes de energías limpias de la misma forma. Necesitamos confianza, certeza y talento. Y eso desafortunadamente no estamos avanzando tan rápidamente, Federico, desde nuestro punto de vista, porque no sabemos cómo manejar la parte social y nuestra responsabilidad social con los más pobres en un México del siglo XXI. En nuestra visión tiene que ser a través del trabajo. Por eso decimos salud, talento, educación, pensiones, justicia y seguridad. Es lo mínimo que nos debe dar el Estado que todos formamos a través del gobierno. Y lo demás lo debemos de hacer nosotros. Y pareciera que nos hemos atrapado en una maraña social en donde pseudolíderes que quizá en el siglo XIX defendían derechos básicos, naturales y justificados, y que incluso en el siglo XX de la misma forma, pero hoy en el siglo XXI le tenemos que dar una respuesta.
No puede ser que desperdiciemos inversiones de cientos y miles de millones de dólares solo atrapados en un laberinto pseudosocial cuando realmente pudiéramos llevar empleo y oportunidades a las comunidades indígenas. El cómo tratar nuestras comunidades donde hay un alto porcentaje de pobres, algunos indígenas o en algunas con un alto porcentaje indígena, no lo hemos resuelto políticamente. Y eso debe de ser una decisión de Estado, no un posicionamiento de plataforma político-electoral. Que para bien o para mal, todos los elementos de los que hemos hablado, la impunidad, la seguridad, el Estado de Derecho, todo tiene que ver de alguna manera con todo. Y si algo es importante para una inversión, sobre todo para una inversión en cuestiones de energía, que son inversiones normalmente a largos plazos, no son solamente los incentivos económicos, sino también la certidumbre jurídica. Hoy en México, pensar en una inversión a 10 o 15 años, las primeras variables que pasan por la cabeza del inversionista no están relacionadas con la rentabilidad de la inversión, están relacionadas con, y si gana entonces ¿qué le pasa a mi inversión? Y si pasa esto, entonces ¿qué le pasa a mi inversión? O sea, los riesgos por la incertidumbre jurídica y política hacen que la inversión se vuelva tremendamente cara. Entonces, necesitamos generar un escenario de seguridad y de certidumbre para que la inversión venga. Tenemos muchos elementos para hacer nuestro país muy atractivo para la inversión. Necesitamos simplemente dar las garantías de que vamos a cumplir los contratos, de que vamos a hacer las cosas que se deben hacer. Y entonces, con esas reglas claras, la inversión va a llegar por sí sola. Comienzo con una anécdota. Hace muchos años nos invitaron a unos 8 o 10 años, a un encuentro de escritores en Suecia. Y entonces un amigo muy querido que ya murió, Heraclio Cepeda, y yo nos empezamos a aburrir profundamente de las disquisiciones psicoanalíticas de nuestros colegas suecos. Nos habían encerrado ahí en una casona al norte de Suecia, pero enfrente de nosotros teníamos una granja. Ranchero, yo ranchero, y dijimos, esto está mucho más interesante ir a ver la producción de la granja que quedarnos aquí con estas reflexiones. Total que hubo varias fugas del seminario y nos fuimos a ver esta granja. Una granja que tenía cerca de 600 hectáreas, manejada por 3 personas, con muchos equipos. Y entonces estábamos fascinados. Allí definitivamente declaramos nuestro amor a varias novias, unos cuadrúpedos preciosos, ¿no? Y estábamos platicando con el granjero cuando le dijimos, bueno, ¿y quiénes son los propietarios? Nos dijeron, no, esta es propiedad social. ¿Cómo? Sí, aquí hay 150 o algo así, propietarios, y la propiedad viene desde finales del siglo XIX, se ha conservado en el siglo XX, pero nosotros administramos esa granja de manera eficiente y nosotros una vez al año, como si fuera asamblea de accionistas, les rendimos resultados. Todo esto para regresar a un falso dilema sobre el agro mexicano. Como ustedes saben, el presidente Salinas reformó el artículo 27, íbamos en el camino para que pudiera fluir con seguridad la inversión y de pronto en una reforma a ley secundaria esto se paró. Y desde entonces hemos salido de la discusión de qué hacer con el agro. Sin embargo, el agro, por las características complementarias de la economía, pues los productos agroalimentarios están creciendo a una velocidad fantástica. Y regreso a lo que decías, Juan Pablo, creo que ahí es donde hay un falso dilema. No se trata de acabar con la propiedad social, se puede hacer muy productiva la propiedad social y además, como me decía en alguna ocasión José Sarucán, muchas de las propiedades de altamente productivas, por ejemplo en maderas, son de comunidades muy pobres. La metáfora no debe ser matas 2 pájaros de un tiro porque es ecológicamente insostenible, pero se solucionan 2 problemas en uno. Entonces creo que fortalecer el planteamiento de ustedes en lo que se refiere al agro con esta alternativa de que no se trate de volver a discutir la desaparición del ejido, nadie está hablando de eso, pero sí necesitamos capitalizar y necesitamos modernizar y necesitamos capacitar a
Y eso no lo va a quitar Trump, porque el carácter complementario va a seguir ahí. Federico, una de nuestras premisas fundamentales de esta propuesta que hoy ponemos a discusión es que necesitamos que el Estado, mediante sus instituciones, reconozca y defienda la propiedad pública, la propiedad social y la propiedad privada. En ese orden, las tres importantes, pero tenemos que reconocer la propiedad que es de todos y que haya consecuencias a quien no la respete. Tenemos que reconocer que es importante la propiedad social y ejidal, y hay que darle propiedad a los ejidatarios sobre su propiedad y darle certeza y no manipulación política en momento de elección, tal que no pueden pedir prestados sobre sus propias propiedades, no la pueden enajenar legalmente. Y tiene que haber un reconocimiento de la propiedad privada, porque en cuántos lugares no compramos un terreno que no era del propietario, del señor que nos lo vendió. Tenemos que avanzar en Estado de Derecho en este sentido. Y tiene que haber un gran cambio sobre los esquemas mediante los cuales podemos ser productivos, y uno de ellos es el ejido. No se trata de desaparecerlo, se trata de potencializarlo, porque unidos pueden ser mucho más productivos. Mira, el fenómeno del aguacate mexicano son tan exitosos que todos pudiéramos pensar que son de gente que tiene 50, 100 hectáreas aguacateras. El 95% tiene menos de 5 hectáreas. Están organizados, tienen cadenas de frío, tienen cadenas de comercialización, se anuncian en el Super Bowl. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? Sino simplemente la agrupación y el avance tecnológico juntos es lo que da la mayor productividad. Y así pensemos en los limoneros, pensemos en los papayeros, en tantos productos que hemos venido avanzando a través de la unidad, la cohesión y los avances tecnológicos aplicados. Y en esa tentativa también valdría la pena una relectura de las verdaderas vocaciones de este país, porque nos ofuscamos con ser cerealeros, cuando en realidad solo 3% del territorio nacional tiene una vocación cerealera clara, y en cambio el 24-23% del territorio tiene vocación silvícola, y nos damos el lujo a veces de importar madera y papel. Cierto. Entonces en Chile tienen un sistema fantástico en donde ponen las coordenadas de la propiedad y le dicen para qué sirve esa propiedad, qué es lo que debería uno de hacer con el terreno. Y termino con una reflexión. Me encanta estar aquí, me encanta que estén lanzando esto, pero un día le pregunté a Felipe González, expresidente español, no al exgobernador de Aguascalientes, le dije, oye Felipe, ¿cómo le hiciste para gobernar tantos años con tan poca militancia? No sé si ustedes recuerdan, pero el PSOE tiene menos de 200,000 militantes. Y entonces se volteó y me dijo, no, pues es bastante sencillo, hay que tener presencia sistemática en los medios. Necesita uno explicar las cosas. Y me dice, es que los asuntos del Estado moderno son complejos y demandan de muchas horas de explicación. Entonces decidimos mejor gastar en medios que en pagar apoyos secretariales para dar credenciales. A mí me da la impresión de que ustedes necesitan un gran foro sistemático con todos estos temas en un horario privilegiado para que muchos millones de mexicanos se enteren de cuáles son las verdaderas posiciones del sector privado. Yo los felicito y pediría a la audiencia un aplauso para los panelistas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo antes de terminar quiero agradecer a Federico Reyes Heroles que haya estado aquí con nosotros, y ante la comunidad empresarial también agradecerte, Federico, que hayas aceptado acompañarnos como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México para la reconstrucción del país. Lo apreciamos mucho porque nos darás la certeza, la seguridad de que lo que hagamos será transparente para los ojos de los mexicanos y para la confianza del México del futuro. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y a todos ustedes por su presencia. De esta manera, damos por finalizado este evento. A los representantes de los medios de comunicación, los invitamos a dirigirse al Salón de Usos Múltiples 1
en el primer piso para una rueda de prensa. Buenas tardes.